Muy buenas tardes a todas y todos. Pues expresarles mis mejores deseos, esperar que todos estén en muy buen estado de salud, que se estén cuidando a ustedes, cuidando a sus familias y bueno, con la paciencia de que toda esta situación que estamos teniendo en el país y el mundo, pronto la venceremos y pues retomaremos las cosas de una perspectiva, espero más humanitaria, pero también más normal, ¿no? Me voy a permitir hacer este video, si bien ya lo habíamos empezado en clases presenciales, de repasar algunos aspectos que nosotros habíamos visto en la clase y a su vez explicarle algunos otros aspectos adicionales que no lo habíamos visto todavía. Esto en pro de que ustedes vayan profundizando su idea de proyecto, el que ustedes estén en su casa no les impida no les impide que ustedes no puedan recopilar información mediante el internet, toda la información disponible en función a lo que es su idea de proyecto, para ir pues afianzando poco a poco lo que más adelante sería su proyecto como tal. Este video tutorial se focaliza específicamente algunos aspectos metodológicos e instrumentales que ustedes deben tener la posibilidad de poderlos utilizar en sus ideas de proyecto, esto a fin de ir consolidando lo que su idea de proyecto concretamente viene a, a traducirse más adelante en un documento final. Esto debe permitirles a ustedes tener la justificación respectiva, los argumentos, tener el suficiente sustento técnico, basado hasta esta primera etapa en lo que es las fuentes secundarias disponibles, pero no por eso menos importantes para lo que más adelante significará ya la elaboración y la preparación propia de su proyecto. Como ustedes específicamente habíamos visto, sin embargo, un proyecto surge en cualquier momento. Es importante que nos entendamos esto. El proyecto surge en cualquier momento, puede darse en cualquier circunstancia, en cualquier momento de nuestra vida, cuando estamos conversando, cuando estamos solos meditando, cuando estamos acompañados o solos. Sin embargo, un proyecto usualmente está asociada a la solución de un problema, bien sea lo que es el aprovechamiento de una oportunidad, pero fundamentalmente es que el proyecto concretamente está asociado directamente a una necesidad humana. No hay proyecto alguno que no esté asociado a una necesidad humana. Entonces, es fundamental que nosotros no perdamos de vista y además tengamos la posibilidad de siempre identificar cuál es la necesidad humana a la cual nuestro proyecto busca, por ejemplo, atender en términos concretos y en términos específicos. Que tengamos la posibilidad de identificar cuál es la necesidad humana que busca atender nuestro proyecto y tener la posibilidad de describirla, si es una o son varias como tal. Entonces, ¿cómo surge un proyecto como tal? Si es un problema, tenemos que específicamente dar soluciones, ¿no? Y por definición habíamos conocido o habíamos aprendido en la clase de que el proyecto siempre es una solución inteligente o debe tender a ser una solución inteligente a lo que es un problema como tal. Entonces, acá me he permitido colocarles algunos ejemplos, sin embargo, lo importante es que si está el proyecto asociado a un problema, tenemos que buscar la solución. Si el proyecto está asociado a una oportunidad, tenemos que aprovechar la oportunidad, ¿no? Y es fundamental que si, como cualquiera de los proyectos que siempre está asociado a una necesidad humana como tal, pues nosotros tenemos que atender o cubrir esa necesidad humana. Un proyecto ya emerja a partir de un problema o ya emerja a partir de una oportunidad, los proyectos necesariamente están asociados a la necesidad, a una necesidad o un conjunto de necesidades humanas como tal. ¿Qué es fundamental o qué es lo importante? ¿Por qué se debe identificar específicamente un proyecto como tal? Porque, a ver, el proyecto en sí se focaliza o emerge a que nosotros tengamos la posibilidad de identificar concretamente cuál es el problema más importante. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Porque a partir de la precisión que nosotros tengamos de identificar el problema, pues ese se va a constituir en el objetivo del proyecto. Por lo tanto, el problema fundamental o esencial
se va a constituir específicamente en lo que es la solución, pero a su vez el objetivo del proyecto como tal. Entonces, está de más hacer hincapié, pero lo haré, en que algo trascendental, fundamental, es que nosotros nos esforcemos, considerando más allá de las fuentes de información disponibles, nos esforcemos y tengamos la responsabilidad de identificar concretamente cuál es el problema. Usualmente se dice que el problema es básicamente la mitad de la solución. Un problema bien identificado, un problema bien formulado es la mitad de la solución como tal. Entonces, es fundamental que nosotros tengamos la capacidad de identificar cuál es el problema específicamente. Yo les he dado en clase un conjunto de lineamientos, esto estamos repasándolo nada más, sin embargo, ustedes tienen que esforzarse e identificar cuál es el problema. Y a medida que nosotros vayamos focalizándonos, siempre me gusta a mí clasificar específicamente en 3 tipos de problemas a los que abordamos en un proyecto como tal. Siempre a partir de lo que es, si es un problema de tipo 1, y el problema de tipo 1 es aquel problema en el cual nosotros no tenemos inconveniente en identificar las soluciones. O sea, están claras las soluciones, el problema nos presenta un conjunto de información, eh, un conjunto de información que a su vez nos permite identificar las causas, los efectos y, por ejemplo, más de una alternativa o diferentes alternativas para hacer su solución. El problema de tipo 2 usualmente viene a ser aquel problema que no me permite a mí identificar las alternativas o las causas concretamente, o necesariamente no dispongo de la fuente de información que me permita identificar cuál es el problema fundamental. Y el problema de tipo 3 pues, es aquel problema que necesariamente tengo una significativa limitación para identificarles cuáles son las causas, cuáles son los efectos y por ende las alternativas de solución. Entonces, en este caso es fundamental que ustedes analicen y precisen qué tipo de problema es el que tenemos nosotros o hemos encontrado en lo que es el proyecto. El problema de tipo 1, el problema de tipo 2 o el problema de tipo 3. Una vez que nosotros tengamos que tener la posibilidad de identificar qué tipo de problema es, lo que corresponde, y para mí es importante, es que nosotros recurramos a todas las fuentes de información secundarias, todas las fuentes de información que es secundaria, y nos procedamos a identificarla, a entenderla y a extraer un conjunto de información que tenemos disponibles, pues en función al problema, al tipo de problema que nosotros queremos abordar específicamente en nuestro proyecto, y aquella información que tenga un sustento, que sea producto de una investigación seria, que provenga específicamente de una fuente oficial, o que provenga de una fuente o de una institución básicamente que sea parte del sector o es especialista, pero además tenga la posibilidad de constatarse que ha sido producto de una investigación, de una recopilación de información importante, se lo considera un hecho. Cuando tenemos un conjunto de información que carece específicamente de sustento como tal o de una investigación, la consideremos como percepción. Y cuando tenemos imposibilitados de identificar la información que hemos encontrado en la fuente de información disponible y no sepamos si es un hecho o básicamente una percepción, lo coloquemos en el área gris. ¿Por qué es importante? Podemos hacer una matriz con 3 columnas y comenzamos a extraer la información específica. Siempre, yo recomiendo siempre colocar la fuente de información de la cual hemos extraído. ¿Por qué es importante esto? Porque primero estás procediendo a clasificar la información o toda la información disponible que te va a dar sustento al tipo de problema que tú estás, por ejemplo, pretendiendo abordar con lo que es tu idea de proyecto como tal. Entonces, la clasificación de la información te permite identificar justamente con qué información cuentas, que básicamente tiene certeza, con qué información no cuentas, o que básicamente con qué información, por ejemplo, no es confiable y más adelante vas a tener que investigarla como tal. Entonces, el primer sustento de la comprensión, de la recopilación de información de fuentes secundarias, me permito justamente recomendar que siempre se lo haga en función a esta columna de una matriz de estas 3 columnas, donde podamos extraer concretamente la información. Si son 2 párrafos, 3 párrafos, extraigamos esa información como tal,
vinculándolo siempre al número de página y a la fuente de información como tal. Una vez que tengamos esta información clasificada, ordenada y extraída como tal, tengamos la posibilidad siempre de identificar justamente o comenzar a animarnos a identificar justamente cuál en teoría, o nos animemos a redactar cuál en teoría viene a ser específicamente el problema. Y hemos hecho algunos ejercicios a partir de los 5 por qué y todo lo demás. Yo sé que estoy nuevamente repasando esto, pero tenemos que tener claridad en que cuál es el problema y tengamos la posibilidad de decir, ¿es un problema real? ¿Existe ahorita? ¿O es una posibilidad que se dé esta situación como tal? Y en este segundo caso, lo consideramos como un problema potencial. Un problema, concretamente, en términos concretos, nosotros sabemos que es un problema, tenemos que atenderlo a partir de la perspectiva de los efectos. Mientras más efectos tenga un problema en nuestra vida individual o en una investigación como tal o en el proyecto como tal, justamente hace o se justifica que nosotros tengamos que abordarlo. Si hay un problema que no tiene ningún efecto, pues no es un problema para empezar. Y si los problemas son pírricos y no son importantes, asumo que pues por ahí incluso sin hacer mucho se puede resolver como tal. Entonces, este es un segundo filtro o otro filtro, hablaremos así, de que si su idea de proyecto tiene que ser abordada necesariamente, tiene pues que constituir un conjunto de efectos que sean lo suficientemente importantes, potentes, relevantes, que necesariamente ameriten justamente que nosotros pasemos a la siguiente situación, a identificar las causas. Y esto implica que nos preguntamos cuáles son las razones, cuáles son las causas por las que existe específicamente el problema como tal. Esto específicamente se traducen o pueden utilizar con lo que es la herramienta de lo que es un árbol de problema. Pueden utilizar cualquier herramienta que ustedes puedan tener disponible en las redes, perdón, en el Internet como tal, pero el ejercicio es que ustedes, una vez que hayan concretamente formulado el problema, ¿ok? O que ustedes identifiquen la idea del proyecto, recopilen la información como tal, la clasifiquen en si es hecho, en que si es área gris o es percepción. A partir de toda esta información revisada, nos animemos a formular el problema central, identifiquemos acá todos los efectos posibles acá, y a partir de eso nosotros comencemos a identificando los efectos que son importantes, relevantes, potentes, básicamente comenzamos recién a identificar las causas como tal. Entonces, es fundamental que a partir de nosotros, una vez que tengamos esta posibilidad, tengamos también o nos permitamos identificar aquellas causas excluyentes que son las complementarias. Las excluyentes son aquellas causas específicamente que si hago esta causa, no puedo hacer esta otra. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, ¿por qué es importante que la identifiquemos? Porque acá tenemos dos alternativas de solución al problema. Si son excluyentes, se constituyen en una causa, en una alternativa de solución A y esta en una alternativa de solución B. Sin embargo, no la puedes llevar adelante las dos. ¿Ok? O haces una o haces la otra. Eso es muchas veces, por ejemplo, se da cuando tú tienes un presupuesto X que lo puedes asignar solamente a una alternativa de solución, pero no te da para asignarlo a otra alternativa de solución como tal. Y a su vez las complementarias es cuando una causa como tal tú decides, pero necesariamente esta otra causa viene a fortalecer la posibilidad de la ejecución como alternativa de solución al problema. Entonces, en este caso es fundamental que ustedes, una vez que hayan concluido todo sobre el problema, y ustedes tengan el conjunto de causas acá, procedas a identificar cuáles son las causas excluyentes y cuáles son las causas complementarias. Es fundamental que ustedes, además de ser muy cuidadosos en la clasificación, revisión y comprensión de la información disponible de su problema en su idea de proyecto, específicamente ustedes hagan un análisis en función al árbol del problema, pues lo más amplio posible, porque esto les permitirá a ustedes que de este conjunto de información casi automáticamente más adelante, pues veremos, les facilitaría pues la elaboración de su perfil de proyecto como tal. Acá hay dos herramientas
perdón, tres herramientas que me van a permitir específicamente explicar. Dos que están focalizados específicamente a lo que es el análisis de involucrados y, y que tengamos la posibilidad nosotros de utilizarlas porque viene a ser otro filtro específicamente, pues para que nosotros sustentemos de que nuestra idea de proyecto es básicamente pues factible que tengamos que, y se hace necesario que nosotros profundicemos su análisis y su estructura como tal. Una es que nosotros hasta acá tenemos primero la posibilidad de haber hecho un análisis profundo, por ejemplo, de la información disponible, hemos identificado los efectos, hemos identificado las causas. Entonces, acá en esta etapa corresponde que nosotros identifiquemos al conjunto de organizaciones, organizaciones en el sentido mucho más amplio, organizaciones como, entendidas como empresas, como entidades públicas, como cualquier tipo de entidad pública, como grupo de personas, o bien sea como personas específicamente concretas. Entonces, usualmente en un proyecto se clasifican las personas o los involucrados como tal a partir de las personas quienes van a ejecutar el proyecto. ¿Ok? Las personas que van a ejecutar el proyecto. Las personas que se van a beneficiar del proyecto. ¿Ok? Entonces acá corresponde identificarlas. Las personas que son indiferentes en el proyecto, que no les pasa nada, no les interesa si pasa el proyecto. Y las personas opositoras al proyecto. ¿Ok? Que son personas, por ejemplo, con términos concretos, son las personas que una vez que se ejecute el proyecto o ellos se anoticien de que se va a dar un proyecto como tal, pues esperemos una actitud hostil en su ejecución como tal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí el análisis corresponde los círculos o los semicírculos o estas figuras geométricas de tipo ovoide o algunos círculos como tal, pues y el tamaño implica que son cuán importantes son. Entonces acá podemos colocar si son los indiferentes, por ejemplo, la junta de vecinos de la zona, y es pequeño porque no es importante, le colocamos un semicírculo pequeño. Si es más importante, lo hacemos más grande. Si tienen la posibilidad, por ejemplo, de tener un impacto en sus decisiones, como vemos en esta flecha, de solamente unidireccional, ellos solamente a ellos, pues lo colocamos acá en el sentido de que tienen un impacto, tienen la posibilidad de persuadir o influir básicamente en estas personas. O, como tenemos acá específicamente bidireccionales, ambos justamente ejercen un poder entre ellos. Y a medida que se tengan pues las flechas más gruesas, como en este caso a diferencia de este otro, significa que tienen un mayor poder de influir como tal. Entonces, acá en este esquema lo que se permite o posibilita es identificar en semicírculos justamente un conjunto de personas, por ejemplo, que tienen mayor influencia o menor influencia, y cuáles son los ejecutores, los indiferentes, los beneficiarios y los opositores. Es importante acá porque tenemos que entender si hay muchos opositores y tienen bastante poder de influir en el proyecto, pues posiblemente expongan en riesgo la ejecución del proyecto. Sin embargo, es importante identificar los beneficiarios, porque este conjunto de beneficiarios, básicamente directos o indirectos, podemos clasificarlos acá, pueden constituirse en nuestros asociados para, por ejemplo, mitigar o reducir el riesgo de los opositores. Y los indiferentes, que pueden tener básicamente un conjunto no tienen interés en lo que es el proyecto, pero tal vez conocerlos, identificarlos, que más adelante, si se los persuade, los podemos utilizar también como aliados para mitigar el tema de los opositores. Entonces, acá se permite justamente hacer un análisis específicamente esquemático en ese sentido para saber pues lo cual riesgoso y quiénes son las personas que de darse el proyecto como tal son indiferentes, beneficiarios o opositores. Ustedes pueden utilizar otro tipo de clasificaciones o incluso dividirlos, pues no sé, beneficiarios directos, beneficiarios indirectos, opositores si que ustedes quieren institucionales, organizacionales o opositores personales, pueden dividirlos por ejemplo o clasificarlos políticos o empresariales. Entonces, la clasificación la hacen ustedes en el sentido que les sea más oportuno y más útil. Una vez que hagamos esto, que podemos utilizar estos mismos casos, nos permitimos acá colocar justamente quiénes son ejecutores, quiénes son opositores, beneficiarios, acá todas las personas como tal. Y comenzamos a asociar
por institución o por persona, a partir de acá, ¿qué problemas tienen ellos? Por ejemplo, un opositor, vamos a asumir que sea, no sé, la empresa XYZ. ¿Qué problema tiene esa empresa? ¿Qué objetivos tiene esa empresa como tal? ¿Cuál es su potencialidad? O sea, ¿en qué es bueno, en qué destaca? Y su interrelación. En este caso lo vamos a entender la interrelación como el poder de convocatoria, como la capacidad de influenciar en otros actores más allá de sí mismo como tal. ¿Y por qué colocamos intereses? Porque muchas veces si tenemos acá opositores o indiferentes beneficiarios políticos, pues tenemos que verlo a los políticos desde una perspectiva de intereses más allá de los objetivos. Y la lógica de la descripción es cada uno de estos aspectos como tal. Lo mismo para todos, ya sean personas, empresas, organizaciones como tal. Acá le colocamos y acá las clasificamos. Entonces, una vez que hacemos la descripción de manera horizontal para cada uno de ellos, colocamos, por ejemplo, justamente la importancia que puede ser, pues, más importancia, menos importancia. Ustedes pueden ayudarse acá con a medida que hagan su esquema con el tipo de línea y con la fuerza específicamente, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, la alcaldía 10 puntos de importancia, o pueden ustedes hacer la clasificación de 1 a 5, de 1 a 7, de 1 a 10, de 1 a 100, lo que ustedes quieran. 10 importancia, pero la fuerza que tiene, por ejemplo, con relación a, no sé, si la alcaldía es un opositor al proyecto, por ejemplo, la fuerza que tienen en, por ejemplo, específicamente en involucrar o en persuadir a los demás, es mínima, es una. Entonces, pues, aquí lo que se prevé que haga es 10 por 1, hagamos un análisis específicamente del impacto como tal. Tenemos otro actor acá, que su importancia es 10, pero la fuerza es 10, justamente, pues, acá tendrá 100 como tal. Entonces, como ustedes ven acá, hay signo positivo y signo negativo. ¿Qué significa signo positivo y negativo? Yo me permito utilizarlo justamente que aquellos, colóquenle en negativo aquellos que sean opositores y positivo aquellas que se pueden constituir en aliados nuestros. Esta descripción y esta cuantificación implica que ustedes hagan un análisis de impacto y riesgo. Entonces, la alcaldía, ¿ok? ¿Tiene bastante impacto en el proyecto? Sí, pero ¿revista algún riesgo? No. Y ustedes se permitan describirlo concretamente como tal. Entonces, estos dos análisis que hacen específicamente, se hace específicamente en función a las personas naturales o jurídicas, si ustedes quieren, del proyecto, tenemos que hacerlo para tener claridad si existen personas o empresas o instituciones que pueden oponerse más allá en el proyecto. Si son muchos los opositores, ahí tendremos que analizar, ¿vale la idea de llevar la idea del proyecto adelante o no? Luego tenemos la matriz, de la matriz del marco lógico, la matriz del marco lógico, que me voy a permitir, además, hacer una explicación puntual específicamente de esta matriz, pero me va a permitir subirles un documento en Word a su aula virtual concretamente. A ver, una matriz de marco lógico, acá ustedes ven que esta contiene objetivo a largo plazo, mediano plazo específico e incluso acá operaciones. Hay otras que hablan, por ejemplo, de propósito, fin, si ustedes quieren objetivo central e incluso componentes. Otras hablan justamente de, si ustedes quieren, impactos, efectos, objetivos y actividades. Más allá sea cual fuera la clasificación, acá lo que tiene que ver concretamente es que ustedes organicen el conjunto de prioridades que va a tener el proyecto. Esta matriz de marco lógico tiene una perspectiva de ser una herramienta de tipo, si ustedes se dan cuenta, porque no es más que esto, de tipo específicamente ejecutivo. Entonces, acá en la descripción narrativa se permite colocar los objetivos del proyecto como tal. Estamos claros los objetivos del proyecto, porque aquí se coloca justamente el objetivo que tiene que dejar entrever la solución del problema como tal. Los indicadores específicamente que se constituyen a partir de un conjunto de características de meta, de temporalidad como tal, que nos permiten evaluar específicamente la descripción o los objetivos como tal que están acá. Los medios de verificación ya pueden ser físicos o digitales, lo que ustedes consideren que me permita demostrar que yo he alcanzado mis indicadores como tal. Y mis supuestos, aquellas condiciones que me impedirían que yo vaya a ejecutar justamente mi objetivo indicador como tal. Entonces, la lógica es importante que se vaya construyendo así, pero la influencia que tienen es de abajo hacia arriba. Yo logro los objetivos específicos y se logran los objetivos de mediano plazo y estos logran los objetivos de largo plazo. Me va a permitir subirles
un paper justamente sobre la matriz del marco lógico ejemplificada para que ustedes vayan profundizando su conocimiento y pues previamos más adelante incluso hacer un taller para que ustedes conozcan como tal esto. Hasta acá ustedes tienen que tener la posibilidad de tener la certeza de decir, caramba, mi idea de proyecto va. Por lo tanto, corresponde que yo haga un perfil de proyecto. Hasta acá, hasta esta diapositiva, hasta este análisis, ustedes tienen que tener la posibilidad de llegar a la conclusión de decir, yo tengo que hacer un perfil de mi proyecto. ¿Por qué? Porque tengo los suficientes argumentos para demostrar que mi idea de proyecto es una buena idea de proyecto. Entraremos a un aspecto más allá. Me parece importante que incluyamos esta diapositiva porque la siguiente tutorial o la siguiente video que yo les vaya a subir va a ver específicamente con principalmente la elaboración del perfil del proyecto como tal. Entonces, ustedes tienen que entender que les comparto que un proyecto, considero yo, debe contener específicamente estos 8 componentes como tal. El marco general, que viene a contener el conjunto de información genérica, básicamente que nos permite identificar concretamente los aspectos más importantes del proyecto como tal. El estudio de mercado que nos permita justamente demostrar que el proyecto es factible desde la perspectiva del mercado, que sabemos básicamente cómo hacer o existe la factibilidad técnica de hacer el proyecto, que tenemos la posibilidad de demostrar que el proyecto básicamente organizacional y administrativamente es posible, que tenemos la posibilidad específicamente de tener un conjunto o un cuerpo normativo que nos apoya esto, que el proyecto va a generar recursos financieros suficientes para recuperar la inversión, específicamente que nosotros o nuestro proyecto cumple específicamente la normativa medioambiental vigente y un conjunto de análisis que nos permiten, por ejemplo, demostrar que nuestro proyecto es una buena inversión financiera. En la clase vamos a realizar el marco general, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional administrativo, el estudio legal, el estudio económico financiero, el estudio ambiental, ya se la pasa solamente un paper, y la evaluación nacional de riesgos vamos a hacerla también concretamente. Todo esto contiene un proyecto y es fundamental que tal vez concluyamos así la clase. ¿Qué pasa si uno de estos estudios de proyecto no es factible? La solución, básicamente la respuesta es, no se lleva adelante el proyecto. Nuevamente, ¿qué pasa si uno de estos estudios de proyecto no es factible? La recomendación es que no se ejecute el proyecto. En muchos casos, cuando un proyecto no demuestra su factibilidad completamente, se recomienda su implementación siempre y cuando pues, este esté en el marco de lo humanitario, de alguna desgracia o justamente a una coyuntura medioambiental delicada, o básicamente porque se tiene un conjunto de justificaciones de la perspectiva pública, pues para sacar algún conjunto o satisfacer un conjunto de necesidades a una persona. Pero en el marco del proyecto productivo empresarial que estamos haciendo nosotros, si uno de estos proyectos no se lleva adelante, pues no tiene la factibilidad, no necesariamente necesariamente no tiene que ejecutarse el proyecto como tal, o no tiene que llevárselo adelante el proyecto como tal. Entonces, me permito a ustedes concretamente, pues con estas orientaciones, ustedes sigan profundizando su análisis y su definición, básicamente, de su idea de proyecto, para que más adelante procedamos a realizar ya el perfil del proyecto como tal. Y una vez que iniciemos la clase, pues nosotros podamos retomar este conjunto de información. Entonces, por favor, no se dejen o no dejen el trabajo para cuando recién vuelvan las clases, sigan profundizando y sigan justamente terminando de revisar la información y su árbol de problemas y en función a los análisis involucrados y la matriz de marco lógico, que también ustedes puedan, pues, específicamente concluir todos estos aspectos. Les mando un fuerte abrazo y cuídense muchísimo.